tardes a todos y todas. Habla Marcela Camacho. En este momento soy la vicerrectora de la sede de La Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Como parte de las actividades en el marco del lanzamiento del Instituto de Liderazgo Público de la Universidad de Colombia, hoy tenemos planeado el panel Cesar Productivo y Sostenible. Tenemos 3 invitadas y fue noticia en la región que somos un panel de mujeres. Esperemos que a futuro también sea noticia que los paneles de solo hombres entonces sean reseñados por los periodistas locales y regionales. Están invitadas la profesora Luz Marina Melgarejo. Ella es profesora titular del Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Es bióloga, doctora en química y su foco de trabajo es la ecofisiología vegetal. Uno de sus temas de interés es la bioprospección, que implica conocer nuestra diversidad a profundidad y que es muy importante y ha sido señalado como un punto estratégico por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y como indispensable para proyectarnos en biotecnología y bioeconomía, que es una de las apuestas que surge de la misión de Sabios. Nos acompaña también la señora Livia Arciniegas. Ella es lideresa de la Federación de Pescadores Artesanales y Ambientalistas del Departamento del Cesar, FEDEPECE. Ha trabajado por el liderazgo colectivo, la visibilidad del trabajo comunitario y los aportes desde la sociedad civil en esta industria que creemos estratégica para esta región. Han, junto con su comunidad, estudiado las condiciones de los pescadores y son de los grupos que con cifras nos muestran la precariedad de esta actividad económica y la falta de servicios públicos de salud y de dedicación de esta población, que claramente debe ser mejorada para que realmente ellos puedan aportar con la eficiencia que esperamos. Y nos acompaña también Silvana Javid Daza. Ella estudió Derecho y Ciencias Políticas, tiene una especialización en Gestión Pública, diseñó y puso en funcionamiento los proyectos de interés nacional y estratégico PINES de los sectores de infraestructura, hidrocarburos y minas, generación y transmisión de energía eléctrica. Dirigió por varios años la Agencia Nacional de Minería y allí lideró su transformación digital, compromiso ético y relacionamiento territorial. Y ha propuesto la diversificación también dentro de la minería. Entonces vamos a dar inicio a nuestro foro. Previo a esto vamos a presentar 3 clips cortos que el Laboratorio de Innovación Social, liderado por la profesora Claudia Mosquera, ha preparado, en donde vamos a visibilizar 3 proyectos que son de liderazgo comunitario y que creemos muy importantes. Uno de ellos es de la Asociación de Cacaoteros del Cesar, el otro del Consejo Comunitario de Huacochito y su interés por la protección del río Cesar, y de Agrosolidaria en Codazzi, donde hacen producción de panela orgánica. Entonces vamos a ver estos clips para ambientar nuestra discusión de más adelante. Muchas gracias. Estoy comprendiendo el por qué nuestras madres van, hacen conectividad, hacen quehaceres como lavado de ropa, lavado de chismes, el por qué nuestros hombres pescan en nuestros ríos, porque, o sea, una mirada desde la coyuntura de protección y uso ancestral de nuestro territorio. Hay un gran número de campesinos en este territorio que de orígenes santanderianos, por ende conocemos muy bien el arte de producir panela. Simplemente, anteriormente lo hacíamos de una manera artesanal, entonces nos damos cuenta que tenemos ese potencial del saber hacer panela y nos damos cuenta que también hay un potencial en temas de mercado por el consumo que está teniendo la panela en este momento. Entonces identificamos esa línea productiva y comenzamos a apostarle de manera local, produciéndola de manera artesanal, pero luego comenzamos a tocar las puertas ante las entidades territoriales y bueno, hemos tenido éxito en esa búsqueda, en esa gestión, y hoy día pues podemos decir que existe una base, una planta de producción de panela
que atiende a 36 hectáreas de caña panelera a igual número de familias, y están produciendo ya panela y comercializándola en el municipio de Agustín Codazzi y Valledupar. Estamos alcanzando una producción de 20.000 kilos de panela. Adicionar químicos aclarantes como el clarón es un tema que son prohibidos, ¿cierto? Y no a nosotros generar ese mal al consumidor. Sin embargo, nos ha costado mucho porque el consumidor final siempre quiere encontrar una panela de un color que no corresponde a la lógica. Es decir, la panela se produce a través de la evaporación y someterá a las temperaturas de ambiente. La asociación tiene alrededor de 25 años de estar legalmente constituida, pero a raíz de toda la problemática de la violencia y de los grupos al margen de la ley que llegaron al municipio, que fue muy afectado en ese tiempo, la asociación se frustró un tiempo, digámoslo así, quedó parada un tiempo, los asociados se fueron de sus fincas y reactivamos más o menos en el año 2010 y en el 2014. Reactivamos nuevamente firme en el 2014. Iniciamos, lo primero que se inició fue con un proyecto de Misión Animar. Luego hemos venido trabajando, porque gracias a Dios, por la responsabilidad y por el sentido de pertenencia que le hemos puesto, la asociación ha recibido muchos beneficios y los hemos ejecutado de la mejor manera. Ahí todos los sectores, todas las empresas privadas y las empresas, el sector del Estado, pues ha visto en nosotros esa responsabilidad y hemos ejecutado a lo largo de todo este tiempo muchos proyectos importantes para la región. Listo. Bueno, muchas gracias. Con este abrebocas, entonces, de las experiencias de 3 líderes comunitarios de la región, quisiera señalar algunas cosas que ellos tienen en común. Conocen su territorio, se sienten parte de su territorio, entienden la importancia de ser parte de la solución, han construido una oportunidad a partir de la dificultad, han sido capaces de absorber saberes de varias fuentes, aprenden haciendo y reorientan sus acciones a partir de los errores y son muy generosos. Entonces ahora vamos a darle paso a nuestras panelistas, ellas en cada una de sus áreas, líderes también en lideresas en lo que hacen. Profesora Luz Marina, tiene la palabra. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para estos 5 minutos voy a tratar de ser lo más breve posible. Digamos que lo que estamos presentando aquí para el departamento del Cesar como una alternativa sostenible está marcado en el cacao, pero digamos que el cacao, que es parte de la biodiversidad en Colombia, pues porque tiene su origen en la región amazónica, pues igual sirve de modelo para otras especies que se encuentran en las diferentes regiones. En el trabajo que hemos realizado con la sede de La Paz de la Universidad Nacional de Colombia, estuvimos en diálogos regionales allá en el departamento del Cesar, escuchando pues las personas de la región para saber cuál es la problemática, lo que ellos ven, cómo les gustaría que pudiéramos dar un acercamiento de soluciones que puedan siempre avanzar hacia un mejor bienestar para las comunidades, pero a la vez que haya desarrollo tecnológico.
Es así que después de esto escribimos un proyecto de investigación donde también nos apoyó Fede Cacao y algunas de las asociaciones allí presentes. Y después de esto nosotros estamos trabajando en el formato de regalías para poder ser presentado próximamente. Bueno, la importancia de este tipo de proyectos y digamos, para ayudar en la solución en la región es que sean proyectos productivos, pero que vayan de la mano con la ciencia y tecnología y la innovación. Eso quiere decir que se necesita el trabajo interdisciplinario de muchas personas, el trabajo de investigadores, de las ciencias sociales, de las ciencias duras, como por ejemplo las ciencias básicas, química, física, biología, de las ingenierías, de toda la parte de las ciencias económicas. Es decir, que para que pueda ser sostenible se necesita una diversidad en los conocimientos, pero como esto se va a llevar a través de un proyecto que es productivo, se necesita también ese intercambio de saberes con las personas que están en la región, porque ellos tienen un conocimiento que han avanzado a través del tiempo. Sin embargo, por ejemplo, a través de lo que se ha estudiado en cacao, se observan que tenemos debilidades. Por ejemplo, el departamento del Cesar es en este momento el 7º departamento en producción y tiene, por ejemplo, cacautales viejos. Entonces, se necesita, por ejemplo, renovar hectáreas, pero también se necesita un cambio de mentalidad en las personas que si necesitamos renovar hectáreas, lo podamos hacer. Es decir, que haya un diálogo con las personas en el que podemos llegar a concertar el por qué necesitamos renovar hectáreas, por qué necesitamos estudiarlas, por qué necesitamos una mejor calidad de cacao. Pero además de eso, en la cadena productiva del cacao se tiene en cuenta la parte de transformación, porque la economía se mueve también en torno al mercado, ¿cierto? Eso quiere decir que necesitamos mirar cómo transformamos entonces a productos como por ejemplo el chocolate y las golosinas, pero no nos podemos quedar así. Aquí en Colombia hay muchos sitios haciendo exactamente lo mismo en varias regiones de Colombia. Entonces, para nosotros poder saltar e ir un poco más allá, necesitamos desarrollar nuevos productos. Por ejemplo, a partir de la cáscara de la mazorca del cacao, a partir de los lixiviados que se generen cuando se hacen los procesos de fermentación, y de allí obtener, por ejemplo, productos para la industria alimenticia, productos para la industria farmacéutica, para la salud, es decir, para que sea mucho más diversificado. Pero esto que requiere que se trabaje también en esa parte que está entre el enlace entre los cultivadores con los transformadores, y eso quiere decir que entreguemos un grano de cacao de calidad bien fermentado a los transformadores, y de los transformadores entonces salgan productos de calidad bien caracterizados con una mira en comercialización, todo el plan de negocios. Cuando nosotros miramos eso transversalmente, necesitamos hacer fortalecimiento de capacidades y avanzar en la parte de educación en todos los niveles. ¿Por qué? Porque necesitamos capacitación de las personas cultivadoras. Algunos no han tenido de pronto la oportunidad de estudiar, y a través del conocimiento y a través de esa fortaleza de la educación, de los fines pedagógicos, de la misión pedagógica que también tenemos como universidad, y no solo nosotros mencionados Universidad Nacional de Colombia, sino las universidades como un conjunto pensado como un país. Necesitamos fortalecer en esos conocimientos para tener unas mejores capacidades, más capital humano, recurso humano de la región para que trabaje en la región, en los problemas de la región. Entonces, esto va haciendo que vaya a ser sostenible en el tiempo y podamos llegar hacia el mercado. Entonces, ¿esto en qué lo uno?
que en Colombia desde hace varios años, más o menos desde el 2001, hemos hablado de bioprospección y últimamente en los últimos años de bioeconomía. Pues bioprospección y bioeconomía viene siendo lo mismo, o sea, son las mismas etapas donde tenemos es que tomar unas decisiones y decir, si vamos a trabajar en biodiversidad, sería en tales aspectos, tales especies, y teniendo claro qué es lo que queremos hacer. Pero pues ya después de haber trabajado varios años en algunas especies, no solo del cacao, sino por ejemplo pasifloras, y haber trabajado en bioprospección, un poco de acercamiento en valoración económica y derechos de propiedad intelectual, porque todo lo que se genere, que sea nuevo e innovador, puede llegar a entrar dentro de la propiedad intelectual y se necesita de alguna manera proteger. Necesitamos ahora en este punto mirar es de adelante hacia atrás, o sea, mirar qué es lo que requiere el mercado, qué es lo que tienen las empresas, qué tiene la comunidad, y un poco hacia atrás. Es como bidireccional, o sea, en ambos sentidos. Y la parte de apropiación social del conocimiento se necesita fuerte. No podemos mirar fragmentado, por ejemplo, que la comunidad está haciendo una cosa, la universidad otra, el gobierno dice, escribe leyes, por ejemplo, o vamos a hacer esto, o los especialistas dicen vamos a hacer esto, y no tienen en cuenta la comunidad. Entonces necesitamos trabajar todos en interacción y cambiar un poquito la mentalidad, esa mentalidad de estar aislado, porque pues para poder avanzar en una región, así sea una zona muy pequeña, se necesita que todos trabajemos como un proyecto de vida, y ese proyecto de vida que nace en una región se necesita que tenga un sentido de pertenencia, y quien puede dar mejor el sentido de pertenencia son las mismas comunidades que, apoyados con personas, por ejemplo, en las diferentes disciplinas de las ciencias duras, blandas, y las ingenierías y las sociales económicas, podrían llegar a lograr posicionarse en productos en el mercado. Gracias. Profesora Luz Marina, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a la señora, nuestra lideresa de la Asociación Pesquera del Cesar, doña Livia. Cuéntenos usted un poco sobre su experiencia y sobre esos liderazgos comunitarios y sobre la importancia de darle un nivel diferente a este que puede ser un renglón importante de desarrollo de la región. Muy buenas tardes a todos y todas. De parte de la Federación, un cordial saludo. Pues la Federación de Pescadores Artesanales y Ambientalistas del Departamento del Cesar abarca ahorita actualmente a los municipios pesqueros de Tamalameque, Chimichagua, Chiriguaná, y parte del radio de acción del Banco Magdalena, porque hace parte de la Ciénega de Zapatosa. Entonces por lo territorial hace parte de la Federación. Está Pelaya Cesar con sus dos corregimientos pesqueros, Costilla y San Bernardo. Está La Gloria, está Gamarra, Aguachica, dentro de todo este complejo cenagoso, porque esto todo completamente desde la parte de arriba hasta la desembocadura, todo esto es una sola conectividad hídrica, tanto el afluente del río Magdalena como las ciénegas. Todo eso es un solo cuerpo circulatorio hídrico. Nosotros desde la Federación venimos trabajando todo lo que tiene que ver con el cambio climático y la recuperación y la conectividad hídrica de nuestras empresas, que son las ciénegas. A nosotros ahorita actualmente se nos están sedimentando las ciénegas, que son las partes importantes porque es donde se da toda la producción. De ahí salen los peces a hacer la famosa subienda. Esa subienda que es la que pasa por toda la cuenca del río Magdalena
y que va a dar a todo el nacimiento. Entonces todo esto ha tenido unos pequeños impases que nos han hecho que nuestra producción pesquera haya bajado. Entonces desde la federación venimos haciendo de la mano con varias fundaciones como la Fundación Alma, Natura y TNC, un proyecto dentro de la Ciénega de Zapatosa que fue declarada proyecto Ramsar. Ese proyecto se llama cambio, o sea, del cambio climático, pero basado es fortalecimiento al complejo cienagoso de la Zapatosa, basado en cuatro sistemas que nosotros implementamos. Uno de esos fue pesca artesanal y comercio justo. El otro fue adaptación basado en ecosistemas, que se llama el proyecto. Tiene un ítem que se llama conservación a todo lo que tiene que ver la parte de suelos y la parte hídrica. Dentro del proyecto tenemos patios productivos porque estamos tratando de que nuestras familias pescadoras vuelvan nuevamente a lo antiguo, a tener su producción agrícola dentro de sus pequeños patios, que no son pequeños patios, sino grandes, porque en los territorios, como son las veredas y los corregimientos, los patios de las casas de Bareque y de Palma son grandes. Entonces, nosotros implementamos dentro de sus patios, de cada uno de los asociados de estas asociaciones, unos proyectos productivos que tienen que ver con la recuperación de nuestra alimentación nativa, como la yuca, el plátano, las hortalizas como el ñame, la batata. Entonces tenemos un poco, y fuera de eso hemos metido los arbolitos del guandú, todas esas semillas que son nativas de nosotros, pero tratando de tener un poco la combinación entre la pesca artesanal y la soberanía alimentaria, para poder nosotros adaptarnos a este cambio climático que se viene dando dentro de nuestros territorios. Otro ítem que tenemos es la restauración ecológica. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Como los ganaderos y muchos terratenientes nos han deforestado la ciénega. La ciénega ha perdido parte de toda la reforma natural, en que los suelos han quedado áridos. Y parte de eso hace que nuestras especies pierdan donde refugiarse en época de invierno. Y esto ha hecho que nosotros, por medio de ese ítem de restauración ecológica, es nuevamente nosotros volver a reforestar tanto lo hídrico como el suelo, porque es que hay unas plantas acuáticas y otras plantas que son de terreno. Otro ítem que tenemos dentro del proyecto de adaptación basado en ecosistemas ha sido el rescate de todo el conocimiento ancestral. Nosotros estamos dando a conocer todo lo que es el movimiento del agua, cómo es la reproducción de los peces, en qué parte es que tal especie, o cómo formar a pescar. Si yo sé que en ese sitio o en ese rincón de esa ciénega hay peces, todo eso se lo estamos nosotros como tratando de nuevamente escribirlo para que eso no se pierda de generación en generación. Ese es el proyecto de adaptación que estamos nosotros llevando a cabo en la Ciénega de Zapatosa, y que lo vamos a hacer réplica hacia la parte del sur del Cesar, donde está la Ciénega de Saaya, La Gloria, Gamarra y Aguachica, para tratar de nosotros que esa restauración ecológica y esa conectividad hídrica podamos nosotros llevarla a cabo para que nuestras empresas sigan siendo productivas y sostenibles en el tiempo. Ese es el proceso que viene llevando la Federación del Cesar. Doña Livia, muchas gracias. Voy a darle la palabra a Silvana, pero ya han salido algunas cosas comunes que nos permiten en un ratico abrir el debate. Silvana, bienvenida. Hola, yo no me voy a demorar mucho en realidad en la presentación, pero sí quiero mostrárselas porque me parece importante tenerles unas cifras. Y eso ayuda a que no me demore. ¿Sí ven la pantalla?
No, todavía. No, todavía. Ya. La vemos. Ya. Denme un segundito, porfa. Eso siempre, un segundo, ya es todo. Bueno, pero primero dar gracias, pues, por esta invitación. Para mí, la verdad, es todo un placer, como obviamente cesarense que soy, y desde mi experiencia que tengo en la Agencia Nacional de Minería, parte de lo que me hizo a mí, me dio mucha satisfacción cuando me nombraron en la agencia, es trabajar en una entidad que lo que hacía era administrar ese recurso del cual nuestro departamento es muy rico y que genera tantos recursos al país. Creo que la presentación, ya un segundito, y lo que hemos visto, me tiene muy contenta este programa del Centro al Liderazgo, porque lo que creo que todos nos tiene que quedar como mensaje es que ninguna actividad se debe excluir, ninguna actividad excluye la otra, sino que pues deben ser jalonadoras de otra actividad. Creo que no me voy a poder conectar, qué rabia, tenía unos datos bien chéveres, pero de pronto aquí lo logro, pero parte de lo que quería contarles es mi experiencia en la agencia y sobre todo el tema de la minería, que genera cuestionamientos, pues primero porque la actividad minera es una actividad que genera que tiene el mayor número de conflictividad social, pues cifras que lo demuestran, porque está en zona rural, donde muchas veces la presencia de las empresas mineras o de la actividad minera era la presencia institucional. Fueron de nuestros departamentos y otro departamento donde se presentó mucha violencia, y parte de otro es que la minería, obviamente, en el departamento del Cesar, y esas eran las cifras que le traía, si tengo más adelante le muestro la presentación, pero parte de lo que quería mostrar era, nuestro departamento, el cuestionamiento que se ha hecho en la minería es cómo el Cesar ha sido dependiente de la minería, y de pronto cómo esta minería ha hecho que otras actividades de pronto no sean importantes en los planes de desarrollo local, o que hagan que vayan atrás rezagadas otras actividades. Traía una diapositiva que pues parte de lo que decía es, efectivamente, la minería representa un 42% del PIB, y en lo que respecta al Cesar, lo que genera el Cesar en materia de regalías, o lo que genera el Cesar en materia de minería, constituye el 33% del PIB minero nacional. La minería en el PIB nacional representa el año pasado fue el 1.8%, y el 33% de ese PIB lo genera el Cesar. El Cesar es el que mayor regalía genera al país, al sistema general de regalías. Y otros, lo que traía era participación de otras actividades económicas, por ejemplo, agricultura y ganadería, solo el 8%, esos datos lo saben ustedes como academia, pero recordar, y hay muchas actividades donde parte de lo que nos convocaba al panel era ver cómo el Cesar cuenta con oportunidades patentes para jalonar otras actividades como servicios, que vemos que es una apuesta que tiene el Cesar, y que ahora con la pandemia, que hay que ver todas las actividades que pueden avanzar, está este tema de servicios. Y parte de lo que decían era, si bien la minería durante mucho tiempo ha sido el mayor aportante en el PIB del departamento, lo que permitió, yendo, como ustedes lo decían, esos proyectos de agrícolas, de cacao, la piscicultura, parte de eso es que la minería puede ser un gran aliado, porque a través de las regalías, pues las regalías se generan con recursos de la explotación de los recursos del subsuelo, se pueden presentar esos proyectos que efectivamente van a estar apalancados. A veces la gente no hace ese análisis. ¿Y de dónde vienen las regalías? Las regalías vienen de lo que paga la explotación de carbón. Eso lo constituye las regalías. Hice una cuenta del 2012 a la fecha, lo que ha generado la regalía de los proyectos mineros del Cesar son 9 billones de pesos al Sistema General de Regalías, y asignaciones directas al Departamento de Cesar casi más de 1 billón, y lo que quiere decir es que son una actividad que representa un alto porcentaje en el PIB del Cesar, pero también en el contexto nacional, pero también en la generación de empleos. Son los proyectos del Cesar para el Cesar generan más de 10.000 empleos o más directos. Entonces, ¿cómo? Y ahí les traigo una gráfica que me duele muchísimo no presentar,
presentárselas, de verdad que me da mucha mal genio, pero esto pasa con estas tecnológicas, que a veces unos somos más expertos que otros, pero lo que quería contarles es parte de lo que les traía, era mostrarles cómo el Cesar tiene ya una vida en minería, pues que les traía cómo era el ciclo minero. El carbón en el Cesar ha empezado desde 1980, en el ciclo que empezaron estos proyectos, y viendo la etapa de cierre que tienen estos proyectos, cuando hablo de cierre implica todo el cierre ambiental técnico que ya está definido en los contratos. Estamos hablando de un periodo mínimo hasta 2030. Quiere decir que el Cesar ya tiene claro cuándo es su proceso post-minería. ¿Y por qué traigo eso aquí? Porque primero, el carbón va a seguir siendo importante en el Cesar durante los últimos 25 o 30 años, y van a seguir demandando el carbón, obviamente, los compradores naturales, los países, porque si bien se habla de una transición energética, eso no es de la noche a la mañana y el carbón tiene otros usos, pero parte de lo que es cómo aprovechar esas regalías que generan estos proyectos y que se van a dejar de generar, y que dependen de muchos factores externos. Por ejemplo, las regalías se pagan teniendo en cuenta el precio versus la producción, y si el precio tiene bajos precios, pues eso significa que va a ir menos al sistema general de regalías. Es aprovechar este tiempo y poder hacer que esos recursos de regalías se usen como tienen que hacerse, porque si uno se pregunta dónde están tantos recursos que ha generado el país y que han generado y que han ido al sistema general de regalías. No vamos a buscar responsabilidades, pero es una responsabilidad de todos, administradores locales, veedurías, pero es mucha plata que ha llegado al Cesar y que había podido apalancar estas actividades que nos están hablando y que se hubiera podido avanzar en todos estos proyectos sociales. Entonces, les quería decir que parte de lo que pasa con esos proyectos que están en el Cesar, en el complejo carbonífero del Cesar, van a seguir regenerando esos recursos, van a seguir pagando regalías y serán los mejores aliados para sacar adelante estos proyectos que nos han contado el día de hoy. ¿Por qué digo aliados? Porque esos recursos son con los que cuentan los administradores locales. Cada alcalde, para hacer el desarrollo, su plan de desarrollo local, obviamente tiene una canasta de recursos y la mayor parte que tiene es el sistema, lo que viene de regalías. ¿Qué ha pasado? ¿Qué noticias buenas hay sobre esto? Y es el acto legislativo que se aprobó para modificar el Sistema General de Regalías, y el proyecto de ley que se está trabajando, y sobre todo es que se aumentó el porcentaje que va a llegar a los municipios productores de carbón, de minerales. En este caso, en el Cesar, pasaron de tener un 11% a un 25%, era un reclamo que hacían los administradores locales. O sea, va a decir, va a haber más plata de regalías para los municipios. Y también otro recurso importante que no había antes, y es un porcentaje adicional para los municipios más pobres. Entonces, y los que están ya catalogados, son como 700 municipios. Se tienen recursos por ser productores. Si están en la categoría de municipios más pobres, sabemos que, y eso es una información clara, donde están las explotaciones muchas veces son los municipios más pobres, a pesar de tener ese recurso. Y parte también hay uno antes que no estaba unos objetivos que establecen que se pueden destinar esos recursos de regalía, por ejemplo, a transición energética, por ejemplo, a la conservación ambiental, a ciencia y tecnología. Entonces, el sistema general de regalías es clave, y ahí lo que digo yo, la construcción de país, y sobre todo de mi departamento, del departamento de Cesar, tiene que ser, dentro de todos, entidades territoriales, empresas, comunidad primero, porque tienen que ser estos procesos, como lo veo, los ejemplos que nos traen, concertados, construidos en el territorio, no impuestos. Y la academia es fundamental, por eso celebro tanto esto, porque muchas veces hay recursos y no van orientados a los proyectos que verdaderamente tienen impacto en las regiones. Yo les traía un mapa, voy a ver si en la conversación logro, y cuando me den la palabra les muestro, porque parte de lo que me compete a mí es decir cómo todo lo que yo estoy diciendo no suena que es una información que está de pronto parcializada o algo, es que ya están en sistemas de información abiertos. Yo les traía un mapa donde parte de lo que está es dónde se hace la minería y dónde exactamente están lo que hablaban las zonas de áreas protegidas, la Ciénaga Zapatosa, todas las áreas de conservación ambiental,
donde la minería tiene que hacerse, donde no afecte esas áreas, y hoy tenemos sistemas abiertos, tenemos sistemas de información de proyectos licenciados, áreas protegidas, todo el tema de Ramsar, todo eso se los traía y traía qué es el futuro del Cesar. Para no extenderme, parte de lo que quería contarles es que el Cesar va a ser protagonista, obviamente, generando regalías a través del carbón. Queremos que yo principalmente avance en el tema de agrícola y que los recursos que vienen de regalía ayuden, pero el Cesar tiene una apuesta grande y es que la naturaleza lo privilegió con tantos recursos naturales que están del suelo y el subsuelo, y parte de lo que viene también son los proyectos de energías renovables, y está todo esa visión que se tiene, porque aparte de los recursos mineros, al Cesar se le privilegió, y un dato que estaba viendo, el Cesar genera alrededor de 2.198 horas de brillo solar promedio al año. Eso lo hace que sea la gran potencia para esos proyectos de solares. Tenemos ya el primer parque solar más grande del país, que queda en El Paso, con 250.000 paneles y favorece a 110.000 hogares. Y parte de los proyectos que se tienen de energía solar, hay como 21 proyectos en el departamento del Cesar que están para todo el tema de energía renovable, y le dan la apuesta de este gobierno. Y lo que quería decir es que esta transformación no es posible sin la minería. Y preguntarán por qué. Es que la transformación energética tiene que ver con la transformación minera, porque tiene que generarse los minerales que necesitan esos proyectos. Y ahí yo quería que lo dejáramos como parte de esto, y es, si hay ese futuro en la construcción de estos proyectos de energía renovable, ¿de dónde van a salir los insumos? Por ejemplo, yo traje un dato aquí que me parecía importante, y es cómo para esta construcción de los proyectos de energía renovables se necesitan todo el tema de generación de cobre, todo el tema de materiales de construcción, todo el tema de cemento. Y el Cesar, yo les traía el mapa, tiene la vocación para, a pesar de generar carbón, tiene potencial en cobre, tiene materiales de construcción, tiene minerales como, por ejemplo, el Cesar tiene metales preciosos que se requieren para este proceso de transformación energética. Entonces, no puedo decirle que estamos en el punto donde el Cesar va a generar lo que requieran estos proyectos, pero sí hay que empezar a trabajar porque los tenemos, y es posible que la minería se haga de manera sustentable, porque es una actividad que se hace de manera sustentable, que se le incorporen los principios de desarrollo sostenible, que sea con un enfoque social y ambiental. En realidad no se concibe la minería de otra manera. Cuando uno habla de minería, habla de esta minería. De la minería que no cumple eso, no se le podría llamar minería, porque creo que no estaríamos construyendo país. Esos datos me parecieron importantes porque yo le veo todo el potencial para que el Cesar tenga proyectos que ayuden al desarrollo rural y sostenible, pero necesitamos una agenda coordinada, que yo creo que hay bastantes estudios sobre el avance de la economía rural del Cesar, pero ya es una apuesta que tiene que hacerse, y tiene que ser un trabajo cada uno con diferentes grupos de interés, y con el sector empresarial que se vincule. Yo sé que es una pregunta más adelante, pero me pareció importante traerles esos datos y contarles cómo el sector minero sí va a ser un apalancador de la reactivación económica que se necesita ahora, que quedó después de esta crisis, y cómo necesitamos que el sector minero siga generando recursos para poder hacer todos estos planes sociales. Voy a ver Silvana, muchas gracias. Tener la presentación. Veo que, bueno, claramente nuestras tres panelistas han mostrado las virtudes desde sus experiencias personales. Entonces, digamos, tenemos un escenario de cambio climático, de ganadería extensiva, de dependencia económica de la minería, de deterioro de los suelos de la región, de déficit y contaminación del agua y de productos con bajo valor agregado. Y encima de esto tenemos la crisis de la pandemia. Entonces, algunos afirman que no es posible una empresa sostenible sin un sistema en su, corpus, en un sistema económico sostenible realmente.
y algunos pues también ponen en tela de juicio, digamos, si es posible la sustentabilidad en modelos en los cuales pensemos únicamente en un monocultivo, si es posible la sustentabilidad con prácticas de artesanía, de pesca que han mostrado no ser las mejores, y si es posible la sustentabilidad a partir de, digamos, romper la geografía. Entonces, han mencionado ustedes cosas muy interesantes con los líderes que presentamos previamente. Ellos hablaron de la importancia de los multicultivos, de la importancia de cuidar el agua, de la importancia de generar infraestructura para garantizar que el producto se puede comercializar. Y todos coinciden en la importancia del conocimiento, así como varias de las personas que han sido invitadas a otros foros en otras de las sedes de la universidad, de la importancia del valor agregado del conocimiento y de cómo eso entonces permitiría primero diversificar nuestra economía y la economía de la región. Y estamos en una región de ecosistemas únicos con un potencial energético alternativo que ya lo sabemos real, no solamente desde celdas fotovoltaicas, sino el potencial, y aquí me extiendo un poco hacia La Guajira, de energía eólica, una diversidad cultural y realmente increíble. Cuando uno vive en el centro del país no logra apreciar esta, y liderazgos comunitarios probados. Entonces, aquí voy a abrir un poco la discusión para mirar cómo poner a conversar los proyectos centrados únicamente en cacao, o los proyectos centrados únicamente en pesca artesanal, o los proyectos centrados únicamente en minería con los problemas que esta ha traído. Me parece muy provocador el comentario de Silvana de la importancia de la conexión entre la transformación económica, porque esta vendrá pegada de la transformación de la minería. Digamos, allí habría que discutir. Entonces, sencillamente abro la discusión para que ustedes opinen. No sé si quieran seguir el mismo orden de turnos o si de pronto quiere hablar primero otra de las personas. Entonces está abierta y posteriormente pasaremos a algunas de las preguntas que nos están haciendo los participantes y que están dentro del público. Entonces, ¿cómo proyectar una bioprospección que no sea solamente acceso y colecta de recursos genéticos? ¿Cómo beneficiar a las otras industrias de los procesos de la biotecnología? Es decir, ¿cómo nos vemos trabajando juntos para eso que sería la transformación económica, en donde todos estemos, donde todos quepamos, una transformación económica incluyente que propicie bienestar colectivo? Entonces abrimos la discusión. No sé, señora Livia, que la veo que señala que le parece interesante el comentario, si le damos la palabra a usted para que nos cuente sus opiniones. Bueno, en cuanto a las opiniones, muy bueno es que las cosas se hagan todas construidas desde los territorios. El problema que tenemos ahorita, tanto en la economía como en las cuestiones mineras y en la tecnología que está avanzando, nos ha hecho como, a veces tenemos como brechas. ¿Por qué tenemos brechas en cuanto a los monocultivos, a los proyectos mineros o a las cuestiones de la tecnología? Es porque cuando se hacen unos proyectos no se tiene en cuenta a las comunidades de los territorios. Nosotros actualmente, con esta cuestión de la pandemia, nosotros vemos que todo se está haciendo virtualmente. Nosotros no estábamos preparados para manejar algo virtual. Sí, nuestras comunidades pesqueras no están capacitadas ni educadas para manejar un espacio como este.
pero nos hemos dado a la tarea a que nos tenemos que capacitar y aprender a manejar estos aparaticos para podernos comunicar con los grandes. Entonces, lo que ha pasado en el territorio y que por eso hay como esa rueda suelta es porque cuando se va a lograr hacer un proyecto, las bases que son las comunidades no se tienen en cuenta. Actualmente tenemos muchos problemas y muchas brechas y muchos conflictos. ¿Conflictos por qué? Porque a veces llegan los monocultivos. Un ejemplo, el monocultivo de palma a nuestro territorio. Primero, es un cultivo que no es nativo. Nos trajo consecuencias de escasez hídrica del agua. Fuera de eso, problemas en el territorio porque han desplazado una cantidad de gente para meter esa palma. A nuestras ciénegas les han quitado cantidad de agua para regadíos de eso. Entonces, no nos tuvieron en cuenta nosotros los pescadores ni a los pequeños campesinos para implementar ese cultivo de la palma en nuestro territorio. Sí. Otra problemática grave y que veo es que si uno no construye las cosas desde las bases, olvide que aquí vamos a caber todos. Cabemos todos cuando sepamos el daño que le voy a ocasionar al otro con lo que voy a implementar en el territorio. Primero yo tengo que mirar en el territorio, hombre, ¿será que yo afecto a Julanito? Voy a mirar cómo trato de minimizar esa afectación a ese sector. En cuanto a las tecnologías que estoy viendo yo, sí, la tecnología es buena, que avance en cuestiones de salud, en cuestiones de la misma educación, pero a veces la tecnología también daña. ¿Daña por qué? Porque lo estamos viendo con la extracción, como están extrayendo los minerales en nuestros territorios, no son los muy adecuados que están implementando, porque nos están destruyendo la vida que es la parte hídrica, el agua. Sin el agua, los seres humanos no seguimos viviendo. Y algo especialmente es que toda esa cantidad de macroproyectos como las hidroeléctricas, que nos han cortado toda esa conectividad hídrica que le daban vida a nuestras ciénegas. Lo que habló ahorita la doctora Silvana de lo de la minería, usted no sabe la cantidad de lixiviados que nos están llegando nosotros hacia el río Cesar y del río Cesar. Nadie dice que no lo ve, pero nosotros estamos sintiendo el rigor. Nosotros acá, el sector pesquero, que es ancestral, que ha vivido toda su vida en el territorio, que ha convivido y ha revivido con los pequeños ganaderos, con los cultivos de pancoger transitorios en nuestro territorio, estamos sintiendo el rigor. Estamos sintiendo ese rigor de la contaminación y el calentamiento global que se está viviendo en nuestros territorios. Nosotros nos estamos empezando a adaptar. Ya aprendimos, estamos aprendiendo porque nos toca es por obligación adaptarnos y nos va a tocar. Creo que se le fue. Se le fue. Esta pandemia que está sucediendo nos está dando a entender muchas cosas. Agricultores, los pescadores, somos los que le estamos dando que comer a los territorios, porque los grandes, como los grandes están exportando. Lo del territorio se está quedando aquí. Los paperos estamos dejando la comida en Colombia, en los territorios. Entonces yo digo que todo esto ha abierto brechas importantísimas que tenemos que empezar a unirnos y hablar, tanto los que son los sabios y las personas que estamos acá en los territorios, que verdaderamente sabemos en realidad cuál es la problemática y estamos sintiendo el rigor y sabemos cómo eran nuestros territorios antes, cómo era el medio ambiente, cómo era el agua, cómo eran las especies, cómo eran los árboles. Eso no lo están viendo en el país. Marcela, yo quisiera que me dieras la palabra porque me parece muy interesante lo que nos dice Livia y yo tenía preparado precisamente, creo que sí lo voy a poder
lograr para mostrarle, porque yo creo que parte de lo que nos está pasando es la información. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Livia, y en el sentido de hay que construir desde el territorio, hay que tener en cuenta a todos los actores, hay que saber, pero hay que también saber qué es minería, de la que yo les hablo, porque es mi tema, o de cualquier sector. Yo hablé de minería, hablé de energía, y qué es lo ilegal. Eso que está destrozando los ríos, eso no es minería, eso es extracción ilícita. Y eso es un trabajo que se tiene que combatir en el CESAR. Hay mucha extracción ilícita en materiales de construcción, es grandísimo, la verdad, cada día crece más la extracción ilícita de materiales de construcción, es donde más ilegalidad hay, gente que no tiene título, que no tiene licencia, explotando ese recurso sin pagar regalías, sin licencia ambiental. A eso no se le llama minería, eso no genera recursos, eso no tiene en cuenta a las comunidades. Cuando yo hablo de minería, hablo de cualquier actividad que tiene que precisamente respetar el medio ambiente, tener en cuenta, concertar los proyectos de inversión social que van a hacer. Y cuando yo hablo de lo que genera, es que estos sistemas general de regalías, las proyecciones del presupuesto general de regalías se hacen con lo que van a producir en minería, y eso es lo que va a llevar a los municipios. Entonces, parte de lo que decir que la minería no está aportando, no creo que sea bueno para el debate, porque sí aporta. Hay que decir es cómo cada día esos recursos en lo que se van a ejecutar, tanto de minería, hidrocarburo, proyectos de energía, de infraestructura, cómo los proyectos que se van a hacer se hacen en concertación con las comunidades, entendiendo qué es lo que se necesita en el territorio y que no sean intereses particulares. Porque, ¿qué pasa? Las áreas de influencia que tienen que soportar, porque es así, impactos de cualquier proyecto, no ven dónde llegan esos recursos, no ven esa retribución de la explotación de los recursos que son de todos, precisamente porque no hay un compromiso. Por eso es que se trabaja tanto a través de todos los canales de veeduría, de saber que como en nuestro país, eso es lo que tenemos que hacer ahora con lo que estamos viviendo. Mire, yo tengo una cifra en cuanto al uso del agua, y eso siempre lo decimos, la minería no es el sector que más usa agua. La agricultura utiliza el 52.28%, la energía 24.75%, la minería solo 1.76% del agua. Estoy hablando no la ilegal, porque en los proyectos que utilizan tecnología, que es la única forma que se puede hacer de la reutilización del recurso y volver el agua potable, eso se exige en las licencias ambientales. Yo hablo de esos proyectos que tienen en cuenta la gestión ambiental, social y el uso de tecnologías. Ahora, para dar una licencia ambiental, se tiene que tener en cuenta los factores, también la gestión del cambio climático. Se tiene que tener en cuenta todo el tema de la emisión de gases, de todo el cumplimiento de las normas de emisión de gases de invernadero. Yo traía una diapositiva acá donde se ve que la minería en el CESAR ni siquiera aparece dentro de las cifras del IDEAM como la que más genera efectos de gases invernadero. Está la deforestación, está la ganadería, la minería no aparece por los sistemas que hacen para evitar que eso genere gas. Entonces, lo que nos va a ayudar, porque sí necesitamos recursos. ¿De dónde vamos a sacar recursos? Es que proteja el medio ambiente, es el uso de altas tecnologías, y esto no lo puede hacer cualquiera, esto tiene que hacer los inversionistas que estén comprometidos con el medio ambiente y que sepan que la importante inversión de recursos que tienen que hacer en lo ambiental y lo social. Entonces yo quería hacer una claridad, porque muchas veces a mí me ha tocado, yo no estaría trabajando en una actividad ilegal que destruya el medio ambiente, no estaría hablándole a mi departamento así, que se acabe acabando las cuencas hídricas y todos mis recursos. Yo soy del CESAR. Estoy hablando de cómo una actividad que se hace bien sí genera esos recursos, y no solo de la minería. Cuando hablé de las puestas de energía solares, es que para allá va el CESAR puede ser un protagonista grandísimo, pero no solamente en eso, es que avanzar en energía o avanzar en energías solares o avanzar otro tipo no excluye que podamos avanzar en actividades agrícolas, piscícolas, no, es simplemente cómo todos caemos en el territorio y cómo se construye esa agenda. Entonces yo quería dejar esa claridad porque me preocupó muchísimo, yo me documenté con esas cifras, porque parte de lo que quiero traer es información y pueden consultarla. Todo lo que yo digo está abierto al país, y yo estoy de acuerdo con la señora Livia, y con Livia estoy de acuerdo con que parte de lo que tenemos en las comunidades es que nos hemos descuidado, y me meto y me incluyo como colombiana, en facilitarle todos los recursos que ellos necesitan para participar activamente. Uno no puede decir que participó la comunidad activa de manera activa cuando uno le da todos los recursos.
tanto de manera presencial como virtual, pero toda la información para tomar decisiones. Ahora no se puede construir país de una relación de dos, es una relación de varios grupos de interés. Gracias, Silvana. Vamos a darle la palabra a Luz Marina, pero queda en el escenario un poco, digamos, cómo utilizar correctamente las regalías. Si bien es cierto, digamos, hay antecedentes serios sobre la manera como se han invertido, claramente ha sido un renglón importante. La pregunta es, ¿por qué con toda esa inversión que se generó no vemos realmente la inversión social y los cambios? Y además, ¿cómo podemos también conciliar con esto que algunas personas han denominado los impactos a perpetuidad? Y dentro de los ejemplos que están, hay varias minas en varios países del mundo, pero está el Cerrejón también incluido dentro de esos impactos a perpetuidad, que cuando se hacen los cálculos producen muchos más gastos para garantizar un mínimo de restauración y de recuperación ambiental que lo que generó la mina original. Vamos un poco a oír a la profesora Luz Marina en términos de lo que sería... Y después te comento sobre eso, porque ellos sería no pueden la inclusión, la mina. gracias Silvana, sí sería la inclusión entonces de esta digamos, de todo el renglón de bioprospección y bioeconomía. Gracias, Marcela. Bueno, yo he estado muy atenta a escuchar aquí a las panelistas y al mismo tiempo leer el chat, que vienen preguntas bien interesantes y algunas ideas bien interesantes. Y digamos que antes de contestar algunas cosas que tienen que ver con la bioprospección y la bioeconomía, pienso que las comunidades cada vez están más empoderadas de sus territorios. Eso quiere decir que estamos caminando hacia la gobernanza, y la gobernanza se necesita a todo nivel y se necesita que nos pongamos de acuerdo en cuáles son las metas que queremos lograr como región. Igualmente, por ejemplo, si uno hablara en bioprospección o en bioeconomía, pues ahí están los recursos biológicos, los recursos genéticos. Entonces, por ejemplo, la parte de peces, o en los suelos que se hace extracción de minería, encontramos una buena cantidad de microorganismos. También encontramos en un inicio una buena cantidad de plantas que sean específicas de esa región. Ahí el punto es empezar a estudiar esos sistemas que junto con la comunidad, porque la comunidad misma ha conocido, por ejemplo, qué especies nativas hay allí que tienen el potencial para ir restaurando, pero a la vez conocer algunos microorganismos que pueden inclusive ayudar a que se potencie esos procesos de restauración. Y como vamos uniendo toda esta parte de la biodiversidad con esa diversidad que también hay minera, de la cual, por ejemplo, las plantas necesitan nutrientes, los peces necesitan nutrientes, los microorganismos también. Entonces uno empieza a ver todo como un ecosistema muy diverso. Pero en medio de ese ecosistema donde estamos, entonces estamos la comunidad, la empresa, la universidad, el gobierno, y todos queremos que haya un valor agregado y que esos beneficios ya sean tangibles, como por ejemplo un producto que se pueda vender, ese dinero se pueda reinvertir, o intangibles como por ejemplo la educación. La educación se necesita a todo nivel. Por ejemplo, el poder escribir proyectos que se puedan presentar fácilmente a regalías o a diferentes fondos desde la misma comunidad, acompañados con empresas, fundaciones, universidades. Esto es posible, o sea, eso se puede hacer. Ahora bien, por ejemplo, si uno mirara desde la bioprospección o la bioeconomía, digamos que siempre que hay ese enlace hay que tener mucho cuidado. Hay algo que en Colombia creo hemos fallado, y es que nosotros siempre tenemos presente que somos ricos en biodiversidad y ostentamos como si fuera ese título, somos ricos en biodiversidad.
Y entonces, en torno a eso, entonces estamos hablando de los recursos genéticos, de los recursos biológicos, de que si hacemos extractivismo, entonces que se acabarían esos recursos biológicos. Extractivismo es como sacar las plantas de allí, empezar a determinar qué metabolitos o qué sustancias activas hay que se puedan necesitar en una industria. Pues eso a veces uno podría decir, la minería es otra actividad también de extracción, y cualquiera de las dos vías va a dar como resultado que se pueden deteriorar los ecosistemas. Entonces, si nosotros en Colombia nos la pasamos solamente ostentando que somos ricos en diversidad o que somos ricos en minería, que somos ricos en tal cosa, y nos quedamos en la caracterización básica, es decir, en colectar, llevar algo a bancos de germoplasma, de pronto mantener algunos sitios de reserva, parques naturales, cuestiones que estén in situ. Si nos quedamos solo en caracterizar, no vamos a salir de acá. Nosotros, como comentaba desde el inicio, nosotros necesitamos mirar desde el futuro hacia atrás. Desde este hoy, donde por ejemplo hay tecnologías que incluyen inteligencia artificial o todo lo que tenga que ver con la cuarta revolución industrial, que está en solo un pequeño, muy pequeño sector en Colombia, comparado a lo que hay en tercera revolución, que podría decirse que todavía no la hemos llegado bien, y en una segunda revolución industrial. Entonces, nosotros estamos pues bastante quedados, pero esto es porque nosotros a veces pensamos en solo caracterizar y pensamos que de pronto publicando o diciendo que somos diversos es suficiente. Pero resulta que las comunidades necesitan comer, las personas necesitan tener beneficios, necesitan sostenerse y al mismo tiempo necesitamos conservar. Entonces, a lo que voy es que se necesita que cada vez que se monte un proyecto, que se tenga una determinada inversión, que no puede ser de 200 millones porque con eso no se hace nada, que tengamos un proyecto que se vuelve el proyecto de vida, ya sea, por ejemplo, en la parte de peces o en la parte de bovinos o en la parte de agricultura, en cualquiera de los proyectos, pero que conjuguen muchas disciplinas. Y si tienen que ver con organismos biológicos, empezar a valorar, hacer valoración económica. Es decir, por ejemplo, si vamos a poner un sitio que se va a utilizar en minería, allí antes encontramos plantas, encontramos microorganismos, entonces listo, estudiamos el suelo, miramos qué microorganismos hay, miramos de ellos no solamente con tecnologías altas muy costosas como la metagenómica, sino por ejemplo con tecnologías sencillas como la microbiología clásica para sacar de pronto de allí microorganismos cultivables que puedan necesitarse para potenciar en restauración y en que no se dañe ese sistema. Con el solo hecho de extraer el microorganismo de allí, estudiarlo, caracterizarlo, purificarlo, es decir, aislarlo y liofilizarlo, en el mercado internacional, por un tubo Eppendorf, que es una cosa muy pequeñita, podemos colocar allí un poquito de microorganismo liofilizado y se vende ya en el mercado. Entonces, necesitamos hacer valoración económica para poder saber cuánto vale todo eso que estamos haciendo y al tiempo tengamos que invertir, porque si no se invierte, pues se pierde. Entonces, ¿en qué debemos invertir? En algo que ya he dicho varias veces, la educación. En otra que hemos dicho todos, la comunidad como tal, pero esa comunidad participativa, esa comunidad en la que nosotros nos hablamos como de socio a socio, horizontal. No es de una manera vertical, porque así no funciona. O sea, nosotros necesitamos conversar siempre los saberes de la persona en la comunidad con las personas que están
en otras actividades, puede ser científica, puede ser empresa, puede ser gobierno, pero necesitamos sabernos escuchar para que sea todo participativo. Y el conjugar diferentes disciplinas, es decir, por ejemplo, si vamos a estudiar recursos biológicos, pues que no hagan solamente los biólogos haciendo taxonomía, ¿no? Es que al mismo tiempo pueden estar los químicos extrayendo metabolitos, los químicos farmacéuticos mirando cómo hacen formulaciones para generar un prototipo de producto, los ingenieros químicos para mirar cómo lo hacemos en planta piloto, las personas en el campo mirando cómo estamos cultivando eso en campo y haciéndolo sostenible para que no se extraiga totalmente o no se pierda esa materia prima. Las personas que están trabajando en el área de economía, en el área de ciencias sociales, en el área que tenga que ver con mercadeo, todo en un engranaje. Entonces, de esa manera pienso que es como ir trabajando al mismo tiempo con las diferentes disciplinas, pero con metas claras y exigiendo productos. ¿Esos productos cuáles son? Por ejemplo, para mí, es exigir que si, por ejemplo, el gobierno da en un proyecto 4.000 millones de pesos, el proyecto que sea, entonces les ponemos condiciones. Entonces las condiciones son: tienen que estar trabajando con la comunidad tiene que haber participado en el proyecto, ayudando a dar ideas, cómo lo podríamos hacer, cómo nos asociamos, cómo si hay diferentes asociaciones ya, cómo las encadenamos, cómo vamos todos con una misma meta. Exigiendo, por ejemplo, a los investigadores, ya sean en ciencias básicas como en ciencias aplicadas o en ciencias económicas, cada uno de ellos, por ejemplo, si es en básica, entonces la parte de caracterización, si es en aplicada, el producto, el prototipo, al mismo tiempo necesitamos desarrollar capital humano, entonces las personas que se están capacitando o que se están formando en las diferentes disciplinas que tengan impacto para la región, que digo yo, son todas, porque tan válido es una persona en las ciencias sociales y humanas como una persona formada en las ciencias básicas e ingenierías. Entonces, buscando, por ejemplo, indicadores, es decir, no quedándonos en hablar, sino indicadores. Cómo desarrollar esos indicadores sociales, por ejemplo, son los más difíciles de generar, porque es un poquito complicado, pero se puede lograr utilizando también parte de las metodologías de las disciplinas de las ciencias duras, y una serie de productos que se pueden dialogar, concertar y poderlos sacar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos ya desafortunadamente acercándonos hacia el final. Quiero ir de alguna manera recogiendo lo que hemos escuchado. Creo que hay consensos en términos de la importancia del trabajo colectivo, de la participación indispensable de la sociedad civil en todos estos procesos, de cómo aprovechar dineros de regalías para verdaderamente generar progreso económico, pero un progreso económico donde se haga realidad la producción primero, la diversificación de la economía. Segundo, la producción de productos con valor agregado, que claramente lo puede dar la alianza entre la universidad, la empresa, la sociedad civil. Utilizar también digamos, todo lo que tiene que ver, aquí han hecho preguntas sobre cómo aprovechar las regalías, cómo garantizar que esas regalías realmente se distribuyen y generan bienestar social, porque
digamos, que las regalías queden en unas pocas manos, que no se garantice, que se invierte, que no se garanticen los mínimos. Fíjense que la pandemia lo que nos ha mostrado es que necesitamos gente que cultive el campo, que esté allí, que nos dé diversidad de productos, que aproveche el ecosistema y lo cuide al tiempo que lo hace productivo. También el agua, que creo que ha salido aquí en varias oportunidades, cómo garantizamos que los impactos de contaminación de las diferentes renglones de la economía no se conviertan en el problema, es decir, le den boyanza a unas cuantas áreas de la economía, pero desafortunadamente se conviertan en problemas por escasez, porque no hay ese recurso, porque no tengo acceso, porque no tengo un servicio mínimo que lleve agua a mi casa y porque el agua que llega de pronto no es de la calidad que se espera. Hay coincidencias también en la importancia de la educación, en la importancia de alinearnos colectivamente. Entonces, y también se ha mencionado aquí de que hablamos mucho, decimos cosas muy interesantes, estamos de acuerdo, pero no pasamos adelante. Entonces yo quiero al final, tiene cada una un minuto, no tiene más porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué proponen concretamente para que avancemos? ¿Cuál es el siguiente paso que debemos hacer para que realmente emerja ese proyecto de futuro que hemos estado planteando aquí y que tiene muchos consensos de lo que ustedes han hablado? Silvana, en un minuto. Un minuto muy poco, porque de verdad quiero decir que oír a Luz Marina y a Livia para mí ha sido muy enriquecedor. Solamente virtualmente nos podemos dar cuenta de lo que se construye, lo que cada una desde su punto de vista. Yo con ellas quiero decir que si nos unimos y no tenemos una agenda única por el Cesar, creo que va a ser muy difícil salir adelante. La pandemia nos ha demostrado que si no hacemos más allá de lo que nos toca y trabajamos por el bienestar de todos, esta crisis, no vamos a salir adelante. Esto nos enseñó como unos sectores que teníamos rezagados o que no reconocíamos han sido los héroes en esta pandemia. Vimos que sectores como obviamente alimentación, que depende de la agricultura, y todo el tema de logística han sido los héroes de esta pandemia y que han podido, que sean reconocidos. Eso hace a que los sectores que le había ido antes de la pandemia también entren en esa dinámica y sientan que todos tenemos que trabajar juntos. Yo estaba haciendo como un resumen, no sé que me dan un minuto, pero es establecer cómo convivimos las diferentes actividades sin excluirnos, sino cómo convivimos y cómo nos exigimos lo mismo a las actividades dependiendo de la escala. Obviamente no vamos a exigirle a una gran empresa que a un campesino, pero cómo convivimos, y la convivencia tiene que ser medio ambiente. Lo que va a dejar esta pandemia y esta crisis es cómo todos nos vamos a dejar más conscientes del medio ambiente. Decían que los sectores que más van a salir mejor librados es todo lo que tenga que ver con medio ambiente. Entonces, cómo esa agenda única tiene en cuenta medio ambiente, todo lo del cambio climático y el tema cultural de nuestro departamento. Creo que con eso podemos hacer esa agenda única con el Cesar. Yo estoy de acuerdo con Luz Marina, y es el tema, no podemos quedar rezagados en el tema de la cuarta revolución industrial. Si nosotros no tenemos la información, todo ese tema de Big Data, todo ese tema de datos para tomar decisiones, va a ser muy difícil llegarle a todo lo que necesitan de los diferentes actores. Eso nos permite saber a quién tenemos que llegarle y qué impacto tenemos que darle que verdaderamente sea positivo. En eso estamos rezagados, y lo que hizo la pandemia de positivo es que nos dimos cuenta que tenemos que avanzar en tecnologías, no desplazando, como decía Livia, nada que ver a la participación. Entonces, la agenda, yo creo, esa agenda única que tenga medio ambiente, avance en tecnología es muy difícil, recursos van a haber pocos, entonces hay que hacer como cuando uno en la casa le dicen, mire a ver qué va a comprar este mes, ponemos un ejemplo así, pero a ver qué vamos a hacer. Y lo último, termino, veeduría. A mí como cesarense les digo, me duele muchísimo dar esas cifras de lo que hemos recibido como regalías y que no se vean en los territorios. Y la veeduría tiene que ser con toda, no nos podemos acostumbrar a que eso pasa, a que ya es cultural. Cada día los ojos están más puestos en la debida ejecución de los recursos. Nos hemos dado cuenta que ya tiene consecuencias, y como cesarenses, querer al Cesar es denunciar eso y cuidar los recursos. Eso yo lo propongo ya como mi agenda.
Excelente. Luz Marina. Bueno, como Livia se gastó más de un minuto, entonces yo me gasto el tiempo. Es muy difícil decir en poco tiempo, pero bueno, digamos que en mi caso traté de decir pues las diferentes alternativas porque tocaba avanzar en varias cosas a la vez. Pero digamos que una de las cosas que he tenido por experiencia, yo trabajé muchísimos años a nivel de laboratorio con económicas también, genómica, proteómica sobre todo. También trabajé muchísimo en campo, he trabajado en ecofisiología, fisiología bioquímica, microorganismos, y he estado desarrollando los últimos años un proyecto, fue en el departamento del Chocó, otro en el departamento del Meta, y este último me ha dado más que a veces retos y mil retos que se sumaron además con el virus del COVID. Entonces, este último, por ejemplo, es con la comunidad es tan heterogénea porque tiene personas en proceso de reincorporación, personas afrodescendientes, hay comunidad indígena, están las comunidades locales. Además de eso, hay muchas fuerzas políticas al tiempo, muchos problemas. Ha sido un reto muy grande de una persona que se dedicó muchísimos años a estar en investigación en los laboratorios, generando conocimiento y al tiempo formando recurso humano, a pasar a ayudar en la parte de comunidad un poco más fuerte, pero colocando la ciencia, tecnología e innovación al servicio de la comunidad, pero escuchando primero la comunidad y poniéndonos de acuerdo y concertando cada vez en que les parece que podemos hacer esto, ustedes como lo harían, nosotros lo haríamos de tal a tal manera para poderlo lograr. Y de esto, digamos que he aprendido varias cosas. Por ejemplo, como este proyecto ha sido con la parte de aguas, con ingenieros de aguas y sanitarios, he aprendido cómo las personas en el campo necesitan agua de muy buena calidad, tal que nos ha tocado montar plantas para potabilización del agua. Necesitan energía, porque también esas plantas con tratamientos para potabilización necesitan energía fotovoltaica, porque si no llega la eléctrica, pues es complicado. Y de la parte de ciencias sociales he aprendido muchísimo que cada cosa que uno haga puede o no producir un daño. Entonces, aprender también acción sin daño para que todos podamos convivir, como dice Silvana, podamos generar varios proyectos. Y algo que definitivamente es transversal, es la educación. Las personas en el campo, en los diferentes niveles, se necesita avanzar en educación. Y la educación es no solamente en los libros, es en el manejo incluso de tecnologías como el celular. Necesitan mayor conectividad, necesitan también ser escuchados, pero que la comunidad misma también sepa qué es lo que quiere hacer para que no sea como les metimos los dedos en la boca. No, esa no es la situación. Ahí tenemos siempre que conversar. Entonces, digamos que en el último microsegundo, para mí, lo muy importante siempre será la educación, porque si nosotros generamos capital humano en diferentes niveles, primaria, bachillerato, universitario, tendremos capital humano trabajando en la región y no todo mundo en las grandes ciudades, porque nos dimos cuenta, por ejemplo, para nuestra sorpresa, que con lo del COVID me tocó no contratar personas que yo tenía acá. Ninguno de los profesores pudimos contratar personas que se pudieran estar allá en campo, porque ellos se vinieron por el virus. Entonces, ¿yo qué hice? Empezar a buscar ingenieros agrónomos, ingenieros ambientales, ingenieros civiles, ingenieros de las diferentes ramas del conocimiento para poder avanzar el proyecto con la comunidad. Y ha sido tan exitoso eso que la comunidad a quien siempre va a escuchar es primero a sus profesionales, tecnólogos y técnicos que tienen en la región. Entonces, por eso necesitamos más educación para generar recurso humano en las regiones, para las regiones, porque ellos son los que van a conocer más los problemas y están ahí
o la comunidad son de ahí. Gracias. Mil gracias, Luz Marina. Señora Livia, tiene usted la palabra. Bueno, redondeando todo y viendo es para poder lograr obtener todo esto en común y en bienestar para todos. Lo primero, antes de planear, que sabe en realidad cuál es su problemática y qué es lo que tiene en su territorio. Algo que tocó la doctora Luz Marina en cuanto a la educación. Sí, hay que hacer la educación con la tecnología, con la nueva tecnología, pero teniendo en cuenta lo que se da en el territorio. O sea, hay que hacer una educación con base en lo que hay en el territorio. ¿Por qué? Porque a la gente no se le cambia de la noche a la mañana el pensamiento de cómo vive, ¿sí? Una educación que vaya acorde con la productividad del territorio. Si son paperos, vamos a buscar cómo hacemos para que esa educación le pueda ayudar que esa zona de paperos puedan salir adelante. Entonces, teniendo en cuenta lo que hay en el territorio para poder hacer la tecnología y avanzar hacia un futuro que nos beneficie a todos, no que beneficie a unos cuantos, porque es que esa es la brecha que tenemos en nuestro país, que es que todo lo construye desde arriba hacia abajo, y cuando llegan acá abajo se arma la problemática. Entonces, aquí es el ámbito primordial para planear el desarrollo y futuro de nuestra Colombia. Hay que hacerla de mano con los pobres en los territorios. Y no que simplemente vean a los pobres de los territorios como mendigos, que se les puede dar familias en acción, o que se les puede dar un pequeño porcentaje porque están sufriendo de pobreza. No, nosotros somos ricos. Nosotros acá en los territorios somos más ricos que ni los que viven en las ciudades. Entonces tenemos que plantear a mirarle desde la misma educación, como ustedes, las universidades y los sabios y los profesionales que vienen a trabajar en nuestro territorio, es que tengan en cuenta el conocimiento que tienen las personas en los territorios, a pesar de no tener un título profesional, porque sí tenemos títulos. El que es agricultor de yuca tiene el título de yuquero. Yo, que soy pescadora, tengo el título de pescador. Entonces, es basado en eso como vamos a arreglar la economía y el futuro y desarrollo y sostenibilidad de Colombia. Señora Livia, mil gracias por esas palabras inspiradoras. Entonces, nuestro pacto, panelistas, aquí vamos a hacer un pacto hoy. La Universidad Nacional viene con biología y geografía para conocer el territorio a profundidad. Viene con estadística porque necesitamos datos de buena cantidad y de buena calidad para poder proyectar. Viene con gestión cultural y comunicativa porque vamos a conocer y a visibilizar esta diversidad cultural y maravillosa que va más allá del vallenato. Viene con ingeniería biológica y viene con ingeniería mecatrónica porque vamos por un proyecto de inteligencia artificial en la periferia que implica hacer control mecánicos, sensores, controladores, todo esto que los mecatrónicos producen para monitorizar el territorio y tomar decisiones que nos permitan productividad agropecuaria de punta. No lo que han hecho otras partes, de punta, en la frontera del conocimiento. Y hoy, a partir de hoy, comenzamos la construcción del Valle Tecnológico de UPAR. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Bienvenidos, vamos a comenzar nuestro diálogo, vamos a conocernos y vamos a trabajar por el futuro emergente que queremos para esta región. Un Cesar productivo, un Cesar incluyente en el que quepamos todos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.